Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Brown, soy la directora de consultoría de Great Place to Work y hoy les doy la bienvenida a este webinar que hemos denominado Lleva a tu organización a convertirse en un Great Place to Work. Les agradezco desde ya que estén conectados a través de este link, a través de LinkedIn también y bueno, quiero anticiparles que hoy vamos a transmitirles los conceptos claves para que sus organizaciones den el primer paso para transformarse en grandes lugares para trabajar, ¿sí? Alrededor de 40 minutos vamos a estar interactuando. La verdad es que quiero que participen y ojalá puedan resolver sus dudas y compartir con nosotros también algunas inquietudes. Y es por ello que la opción de preguntas y respuestas que está en Zoom, que es Q&A, pueden hacernos llegar todas sus inquietudes y ir interactuando durante este webinar. La presentación que vamos a ver hoy, la verdad es que no la hice yo, la construimos con un equipo. Y con ese equipo tuvimos muchas reflexiones, porque es un equipo que realmente está en contacto todos los días con empresas como ustedes, con empresas que a lo mejor están tomando la decisión de llegar a ser un gran lugar para trabajar o que ya son un gran lugar para trabajar, ¿sí? Entonces, en estas reflexiones que hicimos como equipo, lo primero que nos preguntamos fue, bueno, la verdad, ¿quién de los que participan en este webinar o cualquiera de nosotros no quisiera trabajar en un Great Place to Work? La verdad es que es una organización que tiene características tan especiales que hace que la mayoría de las personas queramos trabajar ahí. Y es por eso que el estar en contacto con estas organizaciones diariamente nos hace ver de manera, diría yo, única, cómo estas organizaciones empiezan a tener beneficios excepcionales que no tienen que ver con el seguro de salud o los días libres, sino que son beneficios que están asociados a sus accionistas, a sus gerentes, a sus colaboradores, a sus proveedores, incluso a sus clientes. Y estos beneficios, la verdad, son bastante especiales, sobre todo en esta época llena de desafíos y llena de nuevas interrogantes que nos hacen pensar en cómo van a ser las organizaciones de este siglo. ¿Sí? Bueno, entonces cuando reflexionamos en torno a esos desafíos, ¿no? Que muchas veces son desafíos que los Great Place to Work o los grandes lugares para trabajar están más preparados para abordar, nos damos cuenta que, denme un segundo que tengo un problema con mi pantalla. Era la música la que me estaba interrumpiendo. Nos damos cuenta que el desafío de las organizaciones hoy está relacionado con infinidad de cosas, la verdad. Pero si ponemos una que nos interesa mucho compartir con ustedes, es que se nos repite en las conversaciones con los clientes el que las personas tienen que estar al centro, sobre todo después del COVID. Entendimos que sin las personas no había negocio, no había organización y que por lo tanto son lo más importante. Luego tenemos desafíos que también hoy están muy de la mano con el medio ambiente, que tiene que ver con ser sostenibles y ser sustentables. Desafíos también relacionados con que la diversidad y la inclusión sean parte de la cultura y no solo una ley. Por supuesto, el desafío de la innovación como un pilar estratégico para que el negocio no desaparezca y pueda ir reinventándose a través del tiempo. Compartiendo estos desafíos con ustedes, ahora sí les voy a plantear un desafío, que me compartan a través de preguntas y respuestas cuáles son los desafíos que sus organizaciones están enfrentando y yo los voy leyendo y vamos haciendo una conversación a partir de ello. ¿Qué les parece? Espero sus comentarios. Ahí nos llega un comentario de Rosemary que nos dice el teletrabajo y la comunicación interna. Oh, Rosemary, no sabes cómo me leíste la mente. Era una de las cosas que también queríamos incluir en esta presentación y realmente es un desafío que nos involucra como seres humanos, como
colaboradores del área de gestión de personas muchas veces, del área de comunicaciones, como líderes, como colaboradores. Así que bienvenido a ese desafío. Andrés Sifonte nos dice la capacidad de delegar tareas claras sin sobrecargar a los líderes de tu organización. Totalmente de acuerdo. Líderes que ya están casi 2 años ahí poniendo el hombro, ¿no es cierto?, para que la organización alcance sus resultados y al mismo tiempo las personas no dejen de ser importantes. La Paula Rodríguez nos dice cómo trabajar de forma híbrida y seguir manteniendo la cultura, wow, de antes de la pandemia. Creo que eso es una reflexión súper profunda, Paula, y que vamos a tratar de responder en este webinar. Un participante anónimo nos dice el incremento de las mujeres dentro del rubro de la minería y la construcción. Queremos romper ese techo cristal, nosotros también. Este año sacamos una lista mujer con ese objetivo, también queremos romper el techo cristal. Queremos que más mujeres estén en puestos de liderazgo porque sabemos que la diversidad en esas posiciones hace que al negocio le vaya mejor. Tocarli nos dice la agilidad como cultura de trabajo. De todas maneras, Tocarli, ese es un desafío que la tecnología también nos trajo y que ya incorporamos la palabra agilidad como parte de nuestro lenguaje diario, de todas maneras. Tenemos que, por supuesto, también incorporar temas como qué pasa con la retención del talento, cómo lo hacemos hoy cuando nuestra organización no ha logrado mantener la cultura que tenía en tiempos de la modalidad presencial y hoy esa cultura ya es un poco distinta y nuestros talentos empiezan a irse a otras organizaciones. Aquí Cecilia nos dice tener beneficios de acuerdo al contexto del trabajo, del teletrabajo, perdón, considerando que ya no son los mismos beneficios que antes. Por supuesto que no, esto nos cambió todo y tenemos que, más que copiar algunas cosas, pensar realmente en qué beneficios necesitan nuestros colaboradores en época de teletrabajo. Bárbara nos dice incorporar el RCE a la cultura organizacional, de todas maneras. Hoy estamos en tiempos, como ya les dije, de ser sostenibles y sustentables. Estamos en tiempos de abrirnos a las comunidades que nos necesitan y de tener organizaciones que compartan la responsabilidad, no solo internamente en su organización, sino también con la sociedad. Tenemos también una pregunta de Cristina que nos dice, ¿qué hacer con la gestión del cambio? ¿Cómo llevar estos momentos de transición, ¿no es cierto?, de la modalidad presencial al teletrabajo? Súper interesante porque ahí nosotros estamos, créanme, constantemente observando, sobre todo el año pasado y este año, a más de 200 empresas hacer esa transición. Hemos ganado muchísima experiencia en cómo llevar esa transición sin perjudicar la cultura organizacional y al mismo tiempo considerando e incorporando a las personas en esos cambios. María Cecilia Muñoz dice beneficios transversales, las familias han cambiado, las necesidades también. Por supuesto, María Cecilia, no podemos estar más de acuerdo. Nuestra sociedad cambió, nuestra manera de vivir cambió y por lo tanto si las organizaciones no entienden cómo abordar esos cambios y hacer que la vida de las personas realmente pueda conciliar todos los aspectos, estamos frente a un problema y que tenemos que abordar rápidamente. Muchísimas gracias por todos los desafíos que nos plantearon. Creo que no pensé que íbamos a tener tantos, pero creo que todos están súper conscientes del momento en que estamos. Tengo la impresión de que las personas que nos escribieron a través de preguntas y respuestas trabajan en el área de gestión de personas, están en el día a día con los colaboradores y ya capturaron esas nuevas formas que nos trajo el COVID, esas nuevas maneras de enfrentar la gestión de personas, ya no con fórmulas antiguas. Tenemos que buscar nuevas fórmulas, bueno, y para eso estamos aquí hoy con ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias. Para continuar, creo que es muy importante que les cuente una historia. La verdad es que voy a ser bien breve, pero es importante, porque estos desafíos que nosotros estamos revisando hoy día, créanme que, bueno, son desafíos que las organizaciones han enfrentado durante la historia. Y por ahí, por los años 80, nace Great Place to Work.
Y Great Place to Work nace no con el objetivo de ser una consultora o ser una empresa dedicada a armar un ranking, ni mucho menos. Great Place to Work nace de una forma especial. Nace con la idea de un periodista que se llama Robert Levering, que ahí tenemos una portada bien ochentera de su primer libro. Y este periodista tiene una inquietud, y esa inquietud es conocer y hacer un artículo que identifique cuáles son los peores lugares para trabajar en Estados Unidos. Súper polémico. Él quería con nombre y apellido incorporar en este artículo cuáles eran esas organizaciones que lo hacían mal respecto a la gestión de personas. Por supuesto, ninguna revista quiere publicar este artículo. O sea, no hay suficientes abogados, le dijeron muchos editores, para poder solventar las demandas que esas empresas nos van a hacer al publicar su nombre. Después de mucho preguntar y mucho conversar, un editor, especialmente una editora, le dice, oye Robert, ¿y por qué no escribes un artículo que se llame Los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos? La verdad es que con harta cautela él dice, mira, bueno, voy a hacer mi esfuerzo, voy a buscar esos lugares, y fue a aquellas organizaciones que ya tenían buena reputación y buen nombre, y entrevistó a los gerentes generales y gerentes de personas, buscando justamente las características de por qué los hacían un buen lugar para trabajar, y publica este artículo. Publica este artículo y al día siguiente y los días posteriores sucede algo sorprendente, la verdad. Los gerentes generales de las organizaciones que no aparecieron en el artículo lo empiezan a llamar, y lo empiezan a llamar justamente con un objetivo: aparecer en el próximo artículo. Y Robert Levering, la verdad les dice, miren, yo escribí este artículo, pero yo no tengo una fórmula exacta para determinar qué es lo que hace que una organización, una empresa, sea un gran lugar para trabajar respecto de otra que no lo es. Son tantos los gerentes que se le acercan y tienen esta inquietud, que, bueno, él decide hacer de esto algo más serio, de enfrentarlo de una manera más profesional, y por supuesto decide acercarse a una universidad para que lo apoye en este camino. Y va a la Universidad de Stanford, en donde se genera un proyecto que, contándoselos brevemente, busca entrevistar a más de 4.000 colaboradores en Estados Unidos durante 2 años para preguntarles qué hace que tu empresa o tu organización sea un gran lugar para trabajar. Imagínense lo que fueron esas conversaciones. Yo de verdad creo que fue un acto épico, la verdad, estar esos 2 años entrevistando y sobre todo recopilando información. Y el resultado es bastante interesante. El resultado de esta historia es que en Estados Unidos empiezan a generarse ciertas como contradicciones o ciertas novedades que aparecen a partir de esta investigación. Y ahora sí les quiero contar que hay mitos que se derribaron a partir del resultado de la investigación. El primer mito que se derriba en los años 80, pero créanme que son mitos que hasta el día de hoy yo creo que muchos de nosotros tenemos incorporados y seguimos pensando en que debería ser así. El primer mito es que los beneficios, y más que nada una parrilla amplia de beneficios, son lo más importante en una empresa. Es aquello que la hace ser un great place to work. Y la verdad es que los colaboradores entrevistados dijeron, no tiene que ver con la cantidad de los beneficios, tiene que ver con que los beneficios realmente estén pensados para nosotros y nuestra realidad. Realmente sean beneficios especiales y únicos de acuerdo a nuestras características como colaboradores. Y eso realmente removió mucho los paradigmas que en ese minuto se pensaba que en las organizaciones daban resultados. No sé qué opinan de eso, pero a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención. El segundo mito tiene que ver con la infraestructura. Se pensaba que los grandes lugares para trabajar tenían
edificios en lugares muy populares, que eran sus oficinas muy elegantes, muy glamorosas, que contaban con una serie de infraestructura sofisticada. Y la verdad es que la respuesta de los colaboradores entrevistados no tenía que ver con eso. Tenía que ver principalmente con que la infraestructura de su lugar de trabajo fuera segura. Fuera una infraestructura que les brindara seguridad en términos tanto de su salud física, en primer lugar, y eso ya lo vimos con el COVID, ¿no es cierto? Que las personas necesitaban sentirse seguras cuando tenían trabajos esenciales y tenían que ir a su lugar de trabajo, pero al mismo tiempo también existiera seguridad en términos emocionales y mentales. Es decir, que el lugar fuera realmente seguro en todos los ámbitos y no solamente el físico. Y el último mito que se derriba tiene que ver con el sueldo. La creencia popular, y muchos de ustedes a lo mejor la han escuchado por ahí, es que el sueldo de los grandes lugares para trabajar está por sobre el mercado. Es un sueldo que es bastante mejor que el sueldo de una empresa que no es un Great Place to Work. Y la verdad es que no. Lo que los colaboradores mencionaron es que lo importante para ellos, en primer lugar, es que el sueldo sea justo. Es decir, que en términos de toda la organización exista una equidad interna y que al mismo tiempo exista una manera de determinar los sueldos y que no sea hecho de una manera informal, sino que exista una metodología para determinar los sueldos y que por supuesto también esos sueldos estén de acuerdo al mercado, pero no necesariamente sobre él, sino que realmente respondan a lo que la empresa puede pagar de acuerdo a las ganancias que tiene. ¿Sí? Es decir, que haya transparencia en las ganancias y con ello que el sueldo esté acorde a ellas. ¿Sí? 3 mitos, ojalá que les hayan quedado súper claros porque creo que hasta el día de hoy, 2020, los estamos por ahí escuchando todavía. Pero después de los mitos, vienen los hallazgos. ¿Qué es lo que se encontró con estas 4.000 entrevistas? Y lo interesante es que encontramos que las relaciones de confianza son aquellos que hacen que una organización sea un gran lugar para trabajar. Las relaciones de confianza claramente no tienen un valor monetario. No tienen que ver con los beneficios, ni con la infraestructura, ni con el sueldo. Tienen que ver con la capacidad de construir vínculos al interior de la organización, con la capacidad de trabajar juntos, como si fuéramos un real equipo y no una empresa que tiene áreas que no se conocen. Las relaciones de confianza más importantes son las relaciones de confianza que tenemos con nuestros líderes. No solamente con nuestro líder directo, no solamente con el líder que estamos todos los días conversando, interactuando, haciendo reuniones, sino también con los líderes de toda la organización. Por más grande que sea su organización, la conexión de las personas con el gerente general, con el CEO, con el presidente, también tiene que tener esta característica, ser una relación de confianza. Al mismo tiempo, la relación con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo, tiene que ser una relación de camaradería, de pasarlo bien, de disfrutar haciendo el trabajo juntos, ¿sí? Eso nos permite llegar mucho más allá de los objetivos propuestos y saber que cuando tengamos dificultades, nuestros compañeros de trabajo van a estar ahí para ayudarnos. Finalmente, encontramos la última relación y aquella relación que busca justamente que el trabajo que estemos haciendo nos genere orgullo. Aunque hagamos un trabajo que muchas veces es invisible para la sociedad, para compañeros de otras empresas, cuando nosotros sentimos orgullo por el trabajo que hacemos, lo que conseguimos es entender el propósito del por qué lo estamos haciendo, de ir más allá, de romper las fronteras de la organización y saber que ese granito de arena que todos los días estamos poniendo en nuestro trabajo va a mejorar nuestra sociedad y va a hacer de este mundo un lugar mejor. Espero que hayan entendido estas 3 relaciones que son las principales para nosotros, las que hasta el día de hoy están vigentes en nuestro modelo y que nos ayudan a entender lo que está pasando en las organizaciones. Luego de contarles de estas relaciones, les quiero añadir un dato más.
La Universidad de Stanford lo que hizo, que fue realmente muy valioso, fue sintetizar eh, las relaciones de confianza y cómo medirlas a través de una encuesta. A través de una encuesta que hoy es una encuesta de clima organizacional, ¿no es cierto? Y lo interesante es que esta encuesta, bueno, ha sido revisada 8 veces, es una encuesta que es absolutamente válida y confiable, ha sido revisada por no solamente Great Place to Work, sino por universidades reconocidas a nivel mundial. Y lo interesante es que puede medir cuali y cuantitativamente la percepción de los colaboradores en torno a las relaciones que yo les acabo de comentar. Es decir, es un instrumento que nos permite recoger información válida y confiable, como les dije, respecto a lo que está sucediendo en el día a día con nuestros colaboradores en términos de las relaciones de confianza, las de camaradería y el orgullo con el trabajo. ¿Sí? Bueno, dicho eso, ahora es muy importante que respondamos una pregunta que muchas personas nos hacen y la verdad que pareciera simple de responder después de todo lo que les he contado, pero no es tan simple. Que tiene que ver con, entonces, ok, hay una encuesta, nosotros como organización a lo mejor no nos medimos con Great Place to Work, pero tenemos una encuesta propia, o trabajamos con otra empresa, y la verdad es que para nosotros la primera recomendación de por qué medirse tiene que ver con que lo que no se mide no se gestiona. Y esta frase es muy conocida por nuestros amigos ingenieros, por personas que trabajan en el ámbito de las finanzas, de la economía, ¿no es cierto? Pero no tanto en el área de gestión de personas, porque en general hemos sido un área que ha tomado decisiones muchas veces basadas en las necesidades de los gerentes, en los rumores que a veces corren por el pasillo, a veces por modas que llegan en la gestión de personas y que nos invitan a mirar ciertos conceptos e ideas que están circulando en el mundo de los recursos humanos. Pero la verdad es que contar con indicadores claros nos ha costado bastante. Hay organizaciones que lo están haciendo muy bien y que han logrado generar esos indicadores, pero no todas todavía están eh, impulsando este tipo de gestión. Y aquí les quiero dar un ejemplo. Si me permiten, voy a tomar un poquitito de agua. Y les quiero dar un ejemplo que cuando uno logra imaginárselo, entiende por qué tenemos que tener indicadores y tener un modelo para trabajar. Imaginen a un gerente de ventas, por ejemplo, que no tiene cómo medir sus ventas y por lo tanto no puede saber si está vendiendo mucho o está vendiendo poco. ¿Se imaginan cómo ese gerente toma decisiones o eh, eh, toma acciones respecto de algunas cosas, como por ejemplo contratar más personas o en casos más complejos tener que desvincular a alguien o pedirle al área de producción que produzca más o produzca menos, si realmente no tiene indicadores y datos, sobre todo información que le permita tomar decisiones, es súper complejo. Es súper complejo y es más complejo cuando a ese gerente lo llama el gerente general a una reunión y le dice, oye, ¿cómo nos está yendo? Y él no tiene datos, no tiene información y no tiene respuesta, por supuesto. Puede decir un poco mejor, un poco peor que años anteriores, pero la verdad no, no tiene cómo analizar y cómo explicar lo que está sucediendo en la organización. Peor aún, es si ese gerente general le pregunta, oye, ¿y cómo le está yendo a nuestros competidores? Por ahí vi que nuestra competencia sacó un producto nuevo o que están volviendo a hacer cosas que hace mucho tiempo que no se veían en el mercado. ¿Qué respuesta le podemos dar si no tenemos información del mercado? Yo creo que esa reunión terminaría muy mal. Sin embargo, si llevamos eso al mundo de la gestión de personas, yo creo que todavía no nos planteamos el tener esas conversaciones
con los gerentes generales de nuestras organizaciones en términos de cómo está la gestión, qué aspectos estamos realizando de manera óptima, cuáles vamos a ir trabajando y cuáles necesitamos tener información del mercado para realmente dirigir los esfuerzos en forma exitosa. ¿Sí? Bueno, espero que este ejemplo les haya servido. A mí por lo menos me hace mucho sentido. Pueden llevarlo al área de operaciones, al área de tecnología, a cualquier área, porque en general las empresas funcionan de esa manera y nosotros somos como el área que todavía está un poco atrasada en ese ámbito. Ahora los voy a invitar a hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio que son 3 preguntas. Y, por supuesto, está abierto nuestro canal de preguntas y respuestas para que ustedes vayan respondiendo sí o no, o algún comentario, ¿sí? Primero quiero que piensen en su organización, ¿sí? Piensen en su organización, en el área de gestión de personas, de recursos humanos, y lo primero que quiero que piensen es que si aplican en forma sistemática, no una vez a las 500, sino en forma sistemática, una encuesta de clima. Y si realmente confían en los resultados que esa encuesta les da, o quizás tienen ciertas dudas, o les gustaría que fuera de otra manera. Cuéntenme cómo es a través de preguntas y respuestas. Lo estoy esperando. Algunos nos dicen que sí, que aplican una encuesta. Felipe nos dice no, en mi empresa no se aplica encuesta. Carolina dice no, nosotros no tenemos encuesta. Ignacio dice no tenemos encuesta de clima, estamos buscando una, instalar una metodología. Cecilia, gracias Cecilia nuevamente por contestar, dice sí, este año por primera vez, me alegro muchísimo. Paula dice sí aplicamos, pero estamos en proceso de maduración, dado que el 2018 se comenzó su implementación, pero bien, están aplicando. En mi empresa no hay encuesta, dice Belén, solo la encuesta ISTAS 21, que efectivamente se hace cada 2 años. Bien, tenemos, yo diría 50 y 50, ¿no? Estamos ahí entre respuestas que no y que sí. Bueno, para mí lo más importante de esta pregunta es saber si se aplica en forma sistemática, como les dije. Yo creo que me encantaría que se quedaran con esa reflexión y ya les voy a contar por qué. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Detrás de los resultados de ese 50% que contestó que tenía una encuesta de clima, ¿existe un modelo para analizar la información y que ustedes puedan generar indicadores a partir de ella o que puedan reunir los datos para que no se escape nada y con ello poder mirar lo que se obtuvo de esta encuesta? Ahí ya estoy viendo sus respuestas. Sí, tenemos una metodología. No, nuestra encuesta no cuenta con una metodología, dice María. Cuéntenos un poquito más para tener más información. Es probable que si no trabajan en el área de gestión de personas no lo sepan, pero si por ahí hay psicólogos organizacionales, en la universidad siempre nos pasaron modelos, ¿no es cierto?, que a veces nos quedan ahí en la memoria y que quizás en nuestra organización hoy los están aplicando. Dice sin metodología, dice Paula, solo análisis de indicadores. Cecilia nuevamente, sí, tenemos metodología con planes de acción, perfecto. Bien. Me gustan sus respuestas porque estoy viendo que hay modelos detrás de encuestas. Ya vamos a ver por qué son tan importantes los modelos, ¿no? Pero también es un punto súper relevante. Les dije que hay una tercera y última pregunta que tiene que ver con que si una vez que han hecho el análisis, tienen la posibilidad de comparar su información, la información que ha relevado esta encuesta, con
la posibilidad de compararlos en el mercado, es decir, si tienen la opción de justamente ver si el resultado que ustedes obtuvieron realmente se condice con lo que está sucediendo en el mercado o es un poco distinto en algunos ámbitos, en algunos indicadores y en otros no. Cuéntenos, por favor, si pueden comparar sus resultados. María Cecilia, súper activa, nos dice, no, es absolutamente interna. Perfecto. ¿Quién más nos puede contar si tiene esa posibilidad de compararse con el mercado? Paula, también muy participativa, dice, no lo hemos hecho, se mantiene a nivel interno. Perfecto. Creo que esta última pregunta no me sorprende que tengamos pocas respuestas. Paula Rodríguez nos dice no, porque es interna. Bárbara nos dice lo mismo, a nivel interno. Y primero, no me sorprende que sean pocas las respuestas y no me sorprende que nos cuenten que es a nivel interno. Son muy pocas las organizaciones en Chile que tienen un benchmark de mercado de el clima organizacional. Y yo creo que es ahí un punto de inflexión en donde nosotros al menos consideramos que hoy es muy importante porque sabemos que los recursos que tenemos en el área de gestión de personas son bastante acotados y tenemos que tener bastante información interna y externa para destinar esos recursos realmente a que la gestión de personas sea exitosa. ¿Sí? Quiero ahora pasar justamente a explicarles por qué estas tres preguntas son tan importantes, porque en este webinar lo que más queremos transmitirles es, no importa con qué empresa trabajen, no importa con qué encuesta, tiene que ser la encuesta que les haga sentido, que esté de acuerdo a su cultura y de acuerdo a su negocio, pero sí que considere estos tres ámbitos. El primero de ellos es aplicar en forma sistemática una encuesta de clima. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Bueno, porque nos va a permitir ir conociendo los elementos que van modificándose durante el tiempo en el clima, pero también aquellos elementos que permanecen, ¿sí? Una primera medición para nosotros, ahí por ahí hubo alguna respuesta que decía este año por primera vez, por ejemplo, una primera medición es la medición base, es la medición que nos da un piso, ¿sí? La verdad, tal como muchos autores lo señalan, una medición del clima es una foto del momento de la organización en cuanto a la percepción de los colaboradores, pero la verdad es solo una línea base. Lo que viene a continuación y con las consecuentes encuestas de clima de los años posteriores a la primera es ver la tendencia de la encuesta y los resultados de la misma. Y es ahí donde uno puede observar aquellos aspectos que van cambiando y aquellos que se mantienen. Aquellos aspectos que se mantienen para nosotros pasan a ser realmente expresiones culturales de la organización, es decir, aspectos que ya están arraigados y que son parte del actuar de las personas que son parte de ese lugar de trabajo. Sin embargo, sabemos que esos aspectos culturales finalmente son los que apalancan la estrategia del negocio. Entonces, cuando identificamos aspectos culturales que no están favoreciendo que la estrategia del negocio realmente sea exitosa, es el momento de intervenir y, por supuesto, modificar aquellos aspectos que no nos están favoreciendo al cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante aplicar una encuesta, pero que sea en forma sistemática y a partir de esa línea base ir viendo la tendencia y el comportamiento de nuestra encuesta. Perfecto. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante tener un modelo para analizar la información de los resultados? Analizar los resultados, yo les diría que es una manera de acceder a ellos de forma amplia, de forma diversa a la información, a través de distintas entradas, a través de distintos lentes, podríamos decir. Tener un modelo nos permite organizar los resultados y de verdad no dejar que se escape nada, que todo quede de alguna manera registrado y observado por nosotros, porque aquellos detalles que muchas veces pasamos por alto son claves
para iniciar procesos de transición y cambio como estamos hoy. Entonces, este modelo, ¿qué hace? Nos permite mirar los resultados a través de distintas miradas, nos entrega un buen nivel de análisis y profundo, sobre todo, y finalmente, cuando ya está instalado, permite generar y construir un lenguaje común en torno a aquellas cosas en las que estamos trabajando del modelo y que ya son parte de nuestra organización. Tantas veces hemos escuchado que cuando las organizaciones construyen un lenguaje común entre líderes y colaboradores, empiezan las instancias de cooperación, de colaboración, de innovación, porque todo aquello que se comparte y se habla está bajo un lenguaje consensuado, un lenguaje común, un lenguaje que todos entienden, en que nadie queda con dudas. ¿Sí? Sabemos que las grandes diferencias entre los seres humanos se dan justamente cuando no entendemos lo que el otro nos quiere decir. Cuando trabajamos con un modelo entendemos perfectamente lo que el otro nos quiere decir y transmitir y nos ponemos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. Finalmente, ¿por qué es importante comparar los datos con el mercado? ¿Por qué es importante tener esa visión? Bueno, aquí nuevamente voy a tomar agua para contar una historia. Como todos saben, en el año 2020 partimos de una manera especial con la pandemia. Muchas organizaciones se nos acercaron, bastante preocupadas, comentando que creían que en su medición de clima con nosotros del año 2020 no iban a tener buenos resultados, que la crisis social y sanitaria había generado incertidumbre, inseguridad y que las personas estaban un poco incómodas frente a esa situación y que en consecuencia la encuesta no iba a tener buenos resultados. Nosotros escuchamos, entendimos, sin embargo, siempre los invitamos a medirse y a ver qué estaba pasando. Y fue ahí donde encontramos una gran sorpresa. Nos encontramos con que las empresas que trabajaron con nosotros durante el año 2020, año plena pandemia, subieron los puntajes de su encuesta de clima en promedio 4 puntos. Es decir, la predicción que habían hecho de que en realidad el resultado no iba a ser tan bueno como el año anterior, realmente no era así. El puntaje fue mejor y fue una gran sorpresa, porque nos dimos cuenta que no solamente eran empresas particulares las que habían subido su puntaje, sino era una tendencia del mercado, y eso nos permitió verlo el benchmark. Es decir, algunas empresas muy orgullosas nos decían, bien, lo estamos haciendo fantástico, nuestros líderes realmente están aplicando todo lo que le hemos transmitido en los talleres de teletrabajo, de liderazgo a distancia, todo lo que hemos creado desde la gestión de personas ha generado impacto, muy bien, pero cuando vimos que en el contexto del mercado también todas las empresas habían aumentado sus puntajes, nos dimos cuenta que tanto las medidas internas que las organizaciones tomaron, pero también las medidas que en el contexto general del mercado las empresas habían tomado, habían mejorado los resultados de las organizaciones. Ese dato fue realmente muy importante para que las organizaciones entendieran que las tendencias del mercado marcan muchas veces lo que está sucediendo al interior de la organización, porque realmente la organización está viva y es permeable, es decir, no está aislada de lo que está pasando en el exterior. La historia no termina acá, la historia sigue, y el año 2021 nuevamente se nos acercan las empresas y nos dicen, uy, yo creo que este año nos va a ir igual de bien que el año pasado en la encuesta de clima, que vamos a tener también muy buenos resultados, porque las cosas no han cambiado tanto, seguimos en el contexto de crisis sanitaria, nosotros hemos mantenido las iniciativas, los líderes están también muy comprometidos con su trabajo, así que creemos que nos va a ir bien. Sin embargo, lo que les puedo contar hasta ahora, noviembre, es que las empresas han bajado sus puntajes en promedio 3 puntos. Y, por supuesto, eso también las invita a hacer una reflexión y decir, parece que nuestros líderes ya están cansados. O realmente
las iniciativas que tomamos ya no están teniendo el impacto que tuvieron el año pasado. O quizás el teletrabajo ha de alguna manera dificultado tener un buen clima organizacional. Bueno, cuando nosotros escuchamos esas reflexiones y esas explicaciones que las empresas nos cuentan, nuestra respuesta siempre es la misma. Esperemos el benchmark, esperemos a ver qué ha pasado en el contexto para entender si realmente eh, los líderes de todas las organizaciones son los que realmente ya están cansados de liderar en tiempos de crisis o no. Realmente si son tus iniciativas las que ya no tienen la misma fuerza que tuvieron en el 2020, si realmente es el tema del teletrabajo el que está complicando la gestión del clima, y así poder realmente tener explicaciones en base a hechos, en base a datos, a información que no solamente es interna de la organización, sino también externa. ¿Sí? Y que en el caso nuestro, como les decía, nos permite, por una parte, tener información del mercado en general, pero también de las empresas que están dentro de las 50 mejores empresas y que nos ponen una vara, que nos ponen un estándar a donde nosotros queremos llevarlos y invitarlos, ¿no es cierto?, a ser parte de ello, a manejar esas buenas prácticas, a conocer lo que se está haciendo en el mercado, con el objetivo no de copiar, no de hacer lo mismo, sino de inspirarse, de entender que hay organizaciones que a veces con muy bajo presupuesto logran resultados increíbles, no solo en la gestión de clima, sino también en los resultados del negocio. Entonces, solo para cerrar, el tener la posibilidad de un benchmark es una invitación, finalmente, a ser parte de las organizaciones que, como les decía, ya son un great place to work y que les van a ir mostrando el camino. Que les van a mostrar el camino que han hecho en tiempos de calma, pero también en tiempos complejos. No crean que todas las organizaciones no vivieron las crisis anteriores que hemos tenido como país y como sociedad y a nivel mundial. Por supuesto que sí, y tienen muchísimo que enseñarnos. Son organizaciones que están dispuestas a compartir con ustedes qué está pasando hoy al interior de ellas y qué medidas están tomando, porque eso realmente impulsa a las organizaciones a ir más allá, a trabajar en ello y por supuesto a ir contando con información fresca que les permita ir a tener esa conversación con el gerente general y tener las respuestas tremendamente basadas en datos y en hechos, como les dije, para tomar decisiones que, como ya sabemos, no solo le hagan bien a las personas, sino también al negocio. Para terminar, les quiero decir que todas las investigaciones que hemos hecho, no solo en Chile, sino que en el mundo, demuestran que los trabajadores que están en un Great Place to Work, en tiempos de crisis, no solamente trabajan con más orgullo, con más compromiso, sino van mucho más allá de su trabajo individual. Ellos entienden que tienen un rol social, que son organizaciones que son modelo para otras organizaciones y sus colaboradores lo tienen súper claro. Y de verdad dan un esfuerzo extra y ponen lo mejor de sí mismos para que nuestro país y nuestra sociedad pueda superar la crisis, no solo como les dije a nivel de empresa, sino a nivel mucho más global. Y eso a nosotros nos inspira, eso a nosotros nos moviliza, eso nos hace trabajar todos los días para que justamente empresas como las que hoy día nos están escuchando tomen por fin la decisión de transformarse en un gran lugar para trabajar. Bueno, la verdad, he hablado muchísimo, he tomado mucha agua, pero espero haber sido clara y haber transmitido todo lo que quería contarles hoy. Y ahora los quiero escuchar a ustedes de nuevo. Quiero que me cuenten sus dudas, si dije algo que no se entendió, si quieren hacerme alguna pregunta específica. Por favor, a través de preguntas y respuestas, ahí los leo.
Bien, acá tenemos una pregunta que es súper importante que nos hace Ignacia. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los líderes en el día a día? ¡Wow! Gran pregunta. Porque yo creo que el primer paso es entender que el paradigma del trabajo presencial, al menos en la mayoría de las empresas, cambió, pero el trabajo en términos de ir hacia el teletrabajo, pero el trabajo presencial también cambió. La, la distancia social, el uso de la mascarilla, hay muchas cosas que de verdad son un poco barreras para construir confianza, como les contaba al principio. Y es ahí donde hemos observado que los líderes necesitan apoyo, necesitan herramientas. Nosotros hemos generado varios programas específicos para diversas organizaciones que nos dicen, por favor, acompáñennos en este camino de nuestros líderes, porque en ninguna parte, en ningún libro todavía existe una fórmula para que los líderes puedan tomar el desafío del trabajo a distancia, pero como les digo, también del trabajo presencial con ciertas restricciones que lo hace aún más complejo. Así que estamos, como les digo, pensando en los líderes y creando programas para trabajar con ellos. Ahora Ignacio también nos pregunta, cuando dices compárate con el mercado, ¿te refieres a un mercado transversal o a un mercado al que pertenece la empresa? Perfecto tu pregunta, Ignacio, porque me permite aclarar que son ambas cosas. Nosotros construimos benchmark del mercado en general, benchmark de las 50 mejores empresas para trabajar en Chile, benchmark de las 25 mejores empresas para trabajar para mujeres, benchmark de industria, por ejemplo, de empresas productivas, de empresas de la banca, de empresas del retail. Podemos construir benchmark de acuerdo a el referente con el cual tú te quieres comparar, ¿sí? Hay organizaciones que nos dicen, yo quiero que me comparen con empresas de mi tamaño, y efectivamente hacemos ese tipo de benchmark también. Así que esto es absolutamente flexible, ¿no es cierto? Porque entendemos que el benchmark es la herramienta para empezar a tomar decisiones correctas de cómo gestionar clima. Ahora nos pregunta, ¿cuánto tiempo es el ideal? Cada cuánto tiempo, perdón, es ideal hacer encuestas de clima. La verdad, cada organización tiene un tiempo, no hay un tiempo ideal. Las organizaciones durante mucho tiempo, como por norma, aplicaban la encuesta una vez al año. La verdad es que eso ha ido cambiando, y sobre todo en el último tiempo, porque hemos vivido tiempos de cambio, tiempos, como les decía, de incertidumbre. Por lo tanto, mi recomendación es tener la línea base, como ya les comenté, por lo menos hacer una encuesta una vez al año para ir mirando la tendencia. Y entre encuestas es necesario ir tomando el pulso de cómo están aquellos temas en los que estamos trabajando y que son más sensibles a las personas. Entonces, mírate una vez al año, por lo menos, toma pulsos entre una encuesta y otra, que pueden ser 2 o 3, y sobre todo, devuelve los resultados de cada una de las encuestas que tomaste, porque cada participante está esperando que tú le digas cómo estuvo el resultado de aquella encuesta en que él participó voluntariamente. ¿Sí? Ignacio dice, ¿se debe realizar acciones previas para implementar una metodología sistemática de evaluación de clima para una empresa que no tiene una cultura de encuesta de clima o más bien que lo hará por primera vez? La verdad, Ignacio, no hay nada previo. Yo te diría lo más importante es que la decisión venga desde arriba, venga desde la alta dirección del gerente general, de los dueños o de las personas que están en el directorio incluso muchas veces de las empresas. ¿Por qué? Porque esa es una señal súper clara para la organización de que hay una decisión consciente de trabajar en este tema y que de manera responsable se van a gestionar todos aquellos puntos que las personas levanten a través de la encuesta. ¿Sí? Fernanda nos dice, ¿cualquier tipo de empresa se puede medir o hay que tener alguna característica específica? Qué buena pregunta. Hay que ser una organización, ni siquiera una empresa. Nosotros trabajamos con ONGs, con fundaciones,
con empresas, sociedades abiertas, empresas de responsabilidad limitada. Cualquier organización se puede medir, cualquier organización con más de 10 personas puede certificarse con nuestro sello, así que les diría que ese es el único requisito, tener una votación de 10 personas y empecemos a conversar de cómo trabajamos. No hay ningún problema. Paula nos dice, ¿existe alguna metodología o aplicación sobre Great Place to Work donde uno pueda capacitarse para ir implementando estos procesos, como la metodología ágil, por ejemplo? Efectivamente, cuando las organizaciones empiezan a trabajar con nosotros, lo primero que hacemos es explicarles cuál es la metodología y el modelo, ¿sí? No podemos partir solo con la encuesta, nosotros no aplicamos solo encuestas, nosotros trabajamos con un modelo de gestión de clima y cultura. La encuesta es una herramienta para recoger información y así también tenemos otras herramientas para recoger lo que está sucediendo a nivel de cultura, ¿sí? Entonces, ese tipo de instancias de compartir información y conocer más acerca del modelo y la metodología, nosotros las tenemos regularmente con aquellas organizaciones que se nos acercan y nos dicen, quiero conocerlos más, quiero saber cómo lo hacen, quiero conocer el paso a paso, quiero saber cuánto cuesta, y eso se resuelve rápidamente escribiéndonos a los datos de contacto que ya les voy a dejar. Para finalizar, nos pregunta Patricia, nos dice, somos una empresa de 5 años aproximadamente, mi gerente y dueño de empresa me pidió averiguar cómo podemos acceder a participar de la encuesta Great Place to Work. Patricia, felices de contactarte, vamos a dejar nuestros datos al cierre, o si no, me escribes a través también aquí de preguntas y respuestas tu correo y rápidamente lo registramos y te enviamos una invitación a nuestra próxima cita para hablar justamente de cómo podemos trabajar juntos, ¿sí? También me están preguntando, Consuelo, ¿cuál es la diferencia entre la certificación y el ranking? Hay algo muy simple y quizás es muy importante aclararlo. Recién les hablé de certificación y 10 personas, ¿no es cierto?, como mínimo en la organización. La certificación es el primer paso. La certificación es aquello que les entrega a ustedes un certificado que tiene ciertas condiciones que en la próxima reunión que tengamos la podemos conversar, que dice que durante un año ustedes van a estar certificados como un gran lugar para trabajar, ¿sí? Esa certificación habla de que ustedes tienen un buen clima organizacional, que nos han demostrado a través de la encuesta que el clima de su organización tiene los estándares de un Great Place to Work, ¿sí? Ahora bien, el ranking es el segundo paso. Si la certificación es el primero, el ranking es el segundo. Las empresas que participan del ranking son empresas que nosotros denominamos las mejores empresas para trabajar en Chile. Es decir, de este gran grupo de empresas certificadas que son grandes lugares para trabajar, las mejores de ellas, que son 50 cada año, son las que premiamos a través del ranking, porque además con ellas hacemos un análisis de su cultura, de su clima y de otros elementos que nos permiten profundizar aún más e identificar cuáles son las mejores de las mejores. ¿Sí? Hoy, el tiempo aquí ya me están diciendo que me pasé. Les pido mil disculpas, pero soy muy buena para hablar, ya se dieron cuenta. Les agradezco la participación. Les voy a dejar una próxima lámina en donde, como les dije, si quieren a través de preguntas y respuestas, nos envían su correo electrónico o nos escriben a cl-comunicaciones@greatplacetowork.com o simplemente entran en nuestra página web www.greatplacetowork.cl/contacto/. ¿Sí? Ahí también van a tener un formulario donde pueden responder sus datos de contacto y nosotros a la brevedad los vamos a contactar. Síganos en LinkedIn, ahí también recibimos todo tipo de consultas y todo tipo de necesidades que tengan de información, saber más del modelo, etcétera. ¿Sí? Estamos recibiendo sus contactos, ahí ya María Cecilia nos da su correo, perfecto, lo recibimos María Cecilia, también Ignacio Cano,
Síganos escribiendo, la verdad, felices de seguir en contacto. Yo por mi parte me despido y les vuelvo a dar las gracias por el tiempo en que han estado junto a nosotros. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo en un próximo webinar, posiblemente en el mes de diciembre. Así que ahí nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego.